cuenten un poquito sobre, que están en clase, sobre qué entienden por rehabilitación neuropsicológica. Laura Cristancho, cuéntame. Bueno, pues nosotros con rehabilitación neuropsicológica lo entendemos, pues, que como la forma de, no sé si esté bien dicho, como digamos, restablecer, como volver a dar estas habilidades que se habían, entre comillas, perdido, ya sea por un daño como un daño adquirido, como por algún tipo de enfermedad, y como esa forma de, digamos, potencializar aquellas habilidades que se habían, que siguen estando presentes. Eso es lo que, así es como yo lo definiría, no sé. Muy bien, muy bien. Entonces, tanto restablecer, tú me dices, como reentrenar habilidades perdidas y habilitar las que todavía se conservan. Gracias, Laura. Eh, Tenemos por acá. Juan Sebastián Ramírez, cuéntame, ¿qué entiendes por rehabilitación Ok, neuropsicológica? profe, pues digamos, es un poco este proceso posterior al diagnóstico en el que se realiza un plan de acción y de intervención, pues que busque trabajar un poco sobre estas capacidades que tal vez se vieron afectadas pues, por diferentes razones. Eh, pues digamos que es una construcción que tiene raíces muy contextuales, muy históricas, o sea, que no se limitan únicamente a la localización de la afección, a la manifestación, sino pues tiene un poco un recorrido sobre el paciente, sobre la vida del paciente, sobre el estilo de vida de la persona, Mm, mm. también para fomentar un poco esta construcción. Muy bien, gracias. Juan Sebastián, muy buen aporte. Entonces, sí, la rehabilitación neuropsicológica, entonces, como ya también nos dijo un poco Laura, tiene que ver con diferentes estrategias, ¿sí? Estrategias interdisciplinares, no son solamente por parte del psicólogo y no solamente de un profesionales, sino interdisciplinares o de múltiples personas, familiares, laborales, etcétera, que implican que debe ser planificada, o sea, que es una serie de estrategias organizadas, planificadas, con objetivos de mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Y de su familia, porque muchas veces la rehabilitación no solamente se rehabilita el paciente y su familia, ¿sí? Sino, no solamente se rehabilita el paciente, sino también su familia, y lo que tú dices, Juan Sebastián, y en esa planificación, en esa organización, se debe contar con una evaluación rigurosa previa y y ajustándola, contextualizándola a las necesidades, a los recursos, al ambiente, contexto en el cual se desenvuelve tanto el paciente como su familia, ¿no? Como su círculo social. Muy bien. Lina Castro, cuéntame, para ti, ¿qué es la rehabilitación y qué crees que es importante a considerar cuando hablamos de rehabilitación neuropsicológica? Pues primero, cómo identificar bien el diagnóstico, cómo que darle un buen diagnóstico a la persona y a partir de esto, pues em, plantearle a la persona como mecanismos que le ayuden a, pues, a resolver estos tipos de problemas que presente, también como de acuerdo a su persona y a su contexto. Muy bien, muchas gracias, Lina. Entonces, sí, la evaluación va a ser muy importante para que la planificación de la rehabilitación sea mucho más organizada y se puedan llegar a cumplir los objetivos de forma más eficiente. Bueno, entonces, cuando una regla de oro, ¿no? Algo muy importante para partir cuando hablamos de... ¿Están viendo la presentación? Sí, Sí, profe. sí. Sí. Bien, entonces cuando hablamos de rehabilitación, ¿sí? Y entonces, uy, está comiendo papas y me está antojando. Entonces, el micrófono abierto con las papitas por ahí.
Juan Pablo, si no estoy mal. Listo. Entonces, cuando se hace rehabilitación, Esperan es muy... contigo. Dale, dale, no te preocupes. Y contar con una definición y un modelo teórico, ¿no? Entonces, miren que en eso es lo que ustedes están hablando, en lo que insistieron de la importancia de planificar la rehabilitación y de evaluar, ¿no? O sea, las dos cosas, tanto la evaluación como la planificación de las estrategias de intervención, ¿sí? Deben estar basadas o soportadas en un modelo conceptual. ¿Sí? Por eso yo les he insistido siempre que vemos cada función cognitiva, cada función neuropsicológica, cada proceso, constructo, como lo quieran llamar, entendamos de qué estamos hablando, entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de memoria, de amnesias, ¿sí? Cuando hablamos de lenguaje, los múltiples componentes del lenguaje, lo léxico, semántico, fonológico, vías dorsales, ventrales, ¿sí? Entonces, contar con un buen modelo teórico, epistemológico, te va a permitir una planificación mucho más estratégica, una planificación más basada en evidencias, que es lo importante, ¿no? O sea, hacia algo que debemos migrar en cualquier tipo de campo disciplinar son intervenciones basadas en evidencias, o sea, basadas en investigaciones y publicaciones previas, ¿no? O si no, simplemente no nos vamos a diferenciar nunca de lo que hace el vecino, el cura, el consejero, el chamán, ¿sí? O sea, para poder darle estatus de cientificidad a nuestra disciplina, debemos usar siempre o basar nuestras intervenciones en evidencias y en un contexto epistemológico y teórico sólido. Entonces, para evaluar y para rehabilitar, primero tienes que saber de neuropsicología. Eso es básico. Y de psicología y de desarrollo, ¿sí? Bueno, más otras habilidades que ya las hemos hablado cuando vimos de evaluación, ¿sí? El psicólogo, emocionales, sociales, etcétera. Muy bien. Y con esto, entonces, vamos a saber por qué, ¿sí? Hacemos lo que hacemos y para qué hacemos lo que hacemos. ¿Listo? Entonces, tener un buen constructo. No se les olvide. Por lo general, vamos a dividir acá la intervención un poco en intervención como centrada en el paciente, intervención que puede estar centrada o basada no solamente en el paciente, sino en su familia, ¿no? Cuando hablamos de intervención centrada en el paciente, existen en la literatura, creo que en la que ustedes leyeron, como ciertas sugerencias básicas, ¿sí? Por ejemplo, volvemos con aplicar un tratamiento basado en modelos y en evidencias previas que puedan garantizar en alguna medida su eficacia, su eficiencia. Usar tareas organizadas de forma jerárquica, o sea, y comenzar de lo más simple, de lo más específico hacia lo más complejo, lo más generalizable, desde lo más controlado hacia lo más flexible, ¿sí? Siempre tener el tiempo, el espacio y la paciencia necesaria para no solamente aprender a resolver una tarea, sino para poder repetir y automatizar la ejecución de las tareas. Tratar de hacer valoraciones o revaloraciones o estar haciendo seguimientos, así sean cualitativos o cuantitativos permanentes, para ir generando una trazabilidad de los cambios en cognitivos, comportamentales, sociales, emocionales, etcétera, ¿no? Y pensar siempre si lo que yo estoy rehabilitando, que eso se le olvida también a muchos neuropsicólogos, es si la tarea, si las estrategias o lo que yo estoy poniendo a hacer a este paciente es generalizable, si se puede llegar o no a generalizar, o si simplemente él va a ganar funcionalidad, pero nomás dentro del consultorio y para esa tarea. ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente tiene un problema de reconocimiento de objetos y yo le pongo tareas para completar, rellenar, discriminar objetos ahí en una mesa, ¿sí? O en un computador, como quieras, pero él simplemente va a aprender a hacerlo en esa mesa y en ese computador y eso nunca lo va a llevar a su vida real donde tenga que elegir una fruta, donde tenga que ir a hacer unas compras, donde tenga que trabajar, ¿sí? O
elegir elementos en su casa. Entonces, lo que yo estoy haciendo no sirve más que para ganar dinero, ¿sí? O como para jugar a que estoy rehabilitando, porque no va a tener un efecto en real. Y eso es un problema enorme, enorme de una gran parte de la rehabilitación neuropsicológica en particular y psicológica en general. Y es que no generaliza, no se puede, no suelen ser llevadas fácilmente a la vida real o a los contextos cotidianos de las personas, ¿sí? Entonces yo como neuropsicólogo debería ser también paciente y tener los recursos suficientes para, además de hacer el entrenamiento, ir al contexto real para observar qué tan eficiente es ese entrenamiento para la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Esto no se hace, se hace muy poco la mayoría de las veces, principalmente pues lo que yo más trabajo es con niños, lo que más veo es el trabajo con niños. En adultos también funciona muy similarmente, de forma muy parecida, y es que se les enseñan cosas, 20 minutos, una hora de videojuego, de juego de mesa, lo que sea, o la terapeuta ocupacional, con rompecabezas, con lo que sea el juego que se le ponga a las personas o el entrenamiento que se le ponga a las personas, y hay cosas muy bonitas y llamativas, pero en realidad la persona no aprende a adaptarse en su vida cotidiana, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro esto de la generalización desde el comienzo y de si lo que yo estoy haciendo puede o no ser susceptible de generalizarse. Hay que ser flexible en cada momento y adaptar tanto la intervención, la terapia, el entrenamiento, ¿sí? Para cada paciente. Lo que te funciona por un paciente, con un paciente es probable que no te funcione con otros, ¿sí? Las mismas tareas, los mismos discursos, el mismo contexto, la misma interacción. Somos seres muy diversos en nuestro funcionamiento, en nuestras expectativas, en nuestro cableado cerebral, en nuestro nivel intelectual premórbido. Por lo tanto, siempre se debe, o sea, no los atajos, los heurísticos, en este caso, pueden funcionar algunas veces, pero muchas veces nos pueden llevar a trampas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? La diversidad de los pacientes para ajustar y adaptar, flexibilizar las intervenciones. Yo creo que esto ni siquiera se aplica solamente a la neuropsicología, esto se puede aplicar a cualquier ámbito de intervención psicológica, ¿sí? Algunas variables individuales que hay que tener a consideración y que pueden modificar o que pueden cambiar la rehabilitación neuropsicológica. Entonces tenemos variables de tipo biológicas, ¿sí? Por ejemplo, la edad, o sea, hay que considerar la edad, diferente para niños, para adultos mayores. Cómo era la organización cerebral premórbida, o sea, eh, que muy probablemente está relacionada con el sexo, con el nivel intelectual, ¿m? Con la educación, factores como sexo, genes, hormonas, ¿sí? Roles en los que se desempeñaban, variaciones genéticas y epigenéticas pueden también generar variación en la rehabilitación, la lateralidad, el estado de salud general. Es diferente si es una persona con una buena nutrición, con sobrepeso, sin sobrepeso, con problemas cardiovasculares, con COVID, con sin COVID. Bueno, todo esto puede afectar. ¿Listo? Algunas variables individuales ya no propias del componente biológico del paciente, sino de la lesión como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la etiología de la lesión, ¿sí? Puede ser diferente y el curso de la lesión y la rehabilitación en sí misma puede ser diferente, por ejemplo, para accidentes cerebrovasculares que para tumores o para trauma craneoencefálico, ¿sí? ¿Qué fue lo que se dañó? ¿Qué tipo de estructuras tuvieron hipoxia? ¿Qué tiempo, qué cantidad, qué tiempo de coma, el tamaño de la lesión, la localización, la respuesta inflamatoria? ¿Sí? No todas las personas responden inflamatoriamente de la misma forma, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos de cicatrización? ¿Cuál es qué tipo de fármacos se está recibiendo adicionalmente la persona para los tratamientos biomédicos que se estén haciendo? ¿Sí? Y cómo son los procesos de reorganización. Si contamos con neuroimágenes, entonces aquí podemos tener otro tipo de fuentes de información para hacer inferencias y planificar nuestra rehabilitación. Ya las variables individuales un poco más psicológicas tienen que ver con el nivel intelectual premórbido,
¿sí? Entonces es bueno durante la entrevista y durante la evaluación, pues haber identificado cuál era el nivel premórbido a partir de la funcionalidad de la persona, premórbida, o sea, antes de la lesión, habilidades sociales, tanto del terapeuta como del paciente, ¿sí? O pueden influir, habilidades emocionales, entonces, cómo está, muchas veces nos tiramos de una a rehabilitar y a ponerle tareas y casi que los vemos como niños, ¿no? Y como si nosotros fuéramos un profesor, bueno, a ver, se me va a concentrar en la tarea, tiene que hacer esto, y no consideramos que estas personas están atravesando tienen expectativas, están sufriendo, sienten dolor, sienten pérdidas, se sienten frustrados, se sienten rechazados, sí, o sea, por lo general no es fácil emocionalmente, ¿no? Entonces, o no tienen buen control de algunas emociones negativas o positivas, ¿no? Entonces, muchas veces antes de entrar de una, rehabilitar la memoria, la atención, las náuseas, deberíamos darnos el tiempo de hacer un trabajo psicológico, ¿no? Un trabajo con, hey, mira, te estás sintiendo mal, de comprenderlo, de darle apoyo emocional y de enseñarle a controlar sus emociones. Muchas veces todo arranca por comenzar con un buen control emocional. Entonces, bueno, vamos a aprender primero a respirar, luego vamos a aprender a hacer otro tipo de habilidades, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, también las ocupaciones premórbidas que hacía la persona antes de la lesión, ¿sí? Y cuál era su eficiencia o su capacidad o su desempeño en estas actividades, si era estudiante, no era estudiante, era profesor, bueno, lo que hiciera, ¿no? Respuesta de estrés, cómo está respondiendo a la pérdida o al cambio funcional, si está en situación de estrés, también está asociado con tanto pre como post mórbido, cuáles son sus hábitos o estilos de vida, come bien, no come bien, la familia, el apoyo social, como hace un rato lo hablábamos con Nicolás, ¿no? Y cuáles son las expectativas que tiene de recuperación, ¿sí? A bajas expectativas de recuperación, pues esto va a ser una barrera enorme, pero expectativas muy altas también pueden ser una barrera enorme porque no van a ser posibles de satisfacer. Entonces hay que evaluar, contemplar y trabajar también sobre las expectativas de recuperación con los pacientes, su familia y el grupo social que lo rodea. ¿Sí? Muy bien. Ya algunas variables socioculturales que se pueden considerar tienen que ver con las dinámicas familiares, ¿sí? No es lo mismo si hay un buen clima o no hay un clima familiar, no es lo mismo trabajar con familias indígenas que con familias guayú, que con familias norteamericanas, o sea, las dinámicas, cómo se apoyan, qué se espera, cómo se integran en la unidad. Cambia entre culturas, pero también entre momentos, entre grupos sociales, entonces eso hay que contemplarlo. Lo que mencionabas, Nicolás, hace rato, las redes de apoyo social, hay que valorar y hay que planificar cómo se integran y cómo se incluyen otros grupos sociales dentro de la intervención, sentirse apoyados, sentirse integrados, sentirse que otras personas están contribuyendo en mi recuperación es importante para muchos pacientes, ¿sí? Y entonces esto muchas veces sobrepasa lo que puede hacer el neuropsicólogo. Entonces aquí es donde los equipos interdisciplinares con otros terapeutas, con profesores, con compañeros de trabajo, con trabajadores social, con comunidad, es muy, muy importante, con grupos de apoyo, ¿sí? Con centros, instituciones, ¿sí? Que aglomeran este grupo, pacientes o familiares que hayan pasado por situaciones muy similares va a ser muy, muy importante, ¿no? Entonces el trabajo grupal acá con grupos de apoyo, ¿sí? La política pública enormemente puede generar o facilidades o barreras, ¿sí? De acceso a los servicios en salud, que tantas terapias te dan, si por ejemplo en Colombia te dan simplemente 5 terapias de rehabilitación neuropsicológica, pues eso no va a servir para mucho, pero entonces tienes que ser muy diligente para planificarla, para darle herramientas que pueda usar después de que se le acaben esas 5 terapias, ¿no? Si te las gastas las 5 terapias haciendo crucigramas o sudokus, pues
estás estafando a las personas, les estás haciendo un daño, ¿no? Entonces hay que empoderar a las personas y decirles, bueno, ustedes acá no les puedo enseñar tanto como hacer entrenamiento, pero sí les puedo dar estrategias de dónde buscar para que ustedes mismos puedan hacer ese entrenamiento, ¿sí? Es ahí donde cambia la estrategia. Ya no, la estrategia no va a ser entrenamiento cognitivo, sino va a ser, por ejemplo, si tengo pocas terapias disponibles, empoderar la familia o empoderar la red social o darle estrategias de donde él pueda llegar a hacer ese entrenamiento, ¿sí? Acceso a servicios de salud, ¿sí? Lo que estamos hablando, un poco de política pública, conocimiento que tiene la familia, el paciente, dependiendo de la lesión, el tipo de daño, la disfunción de la enfermedad. Esto puede favorecer, saber sobre cómo funciona la enfermedad, puede saber tanto aterrizar las expectativas como también que haya una autogestión del proceso de rehabilitación, acceso a educación. Entonces, la psicoeducación siempre es importante, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, bueno, y otras variables también debemos considerarlo, si lo hemos hablado siempre, ¿no? Somos humanos, somos diferentes, los terapeutas, los neuropsicólogos, entonces hay que contemplar las variables del terapeuta, ¿no? Calidad de vida, calidad, experiencia del terapeuta, nivel de compromiso del terapeuta, habilidades sociales y comunicativas, métodos, técnicas, creatividad, bueno, un conjunto de habilidades que hay que considerar. No todos los terapeutas tienen las mismas estrategias, ¿no? Bueno, muchachos, yo en este momento tengo que retirarme. Entonces, vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Simplemente, pues hay unas variables de la terapia que las vamos a discutir un poquito más de pronto la próxima clase para terminar todo esto, ¿sí? Aquí se las dejo, entonces, relacionadas con la comunicación, o sea, esto es un trabajo interdisciplinario, ustedes deben comunicarse con el acceso, con el tipo de rehabilitación, un poco las preguntas que les ha dejado para que ustedes elaboraran, ¿no? Entonces, les dejo esta imagen para que también lo tengan en cuenta en su discusión. Si quieren usar esos minutos que quedan para discutir más, nos vemos el jueves, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, muchachos, hasta pronto. Cualquier pregunta o algo me la hacen por correo electrónico. Chao. Chao, Chao. Diego.